¿Alguna vez has sentido que alguien que amas nunca se fue realmente? Hoy voy a contarte cómo una simple grabación cambió todo lo que creía sobre la muerte, y me devolvió la fe en el amor que trasciende este mundo. Pero antes de seguir, suscríbete y activa la campana, porque aquí compartimos historias que sanan el alma y te devuelven la esperanza. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez recibiste una señal de alguien que ya partió? Estoy aquí para leerte. Hay días en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Y desde que ella se fue, el silencio se volvió mi único compañero. Mi hermana se llamaba Irene. Menor que yo por 3 años, pero siempre sentí que era ella quien me sostenía. Tenía esa luz que no se aprende, ese tipo de bondad que te calma sin decir nada. Era de risa fácil, de abrazos largos, de esas personas que uno cree que estarán ahí para siempre. La enfermedad fue rápida. Una de esas que te roban el tiempo sin darte tiempo para entender. En 3 meses, todo cambió, los diagnósticos, los hospitales, la esperanza que se marchaba a cuentagotas. Yo intentaba ser fuerte, el hermano mayor, el que no llora. Pero dentro de mí, estaba quebrado. Estuve con ella hasta el último segundo. Le sujeté la mano, le hablé al oído, le prometí que estaría bien, aunque no lo estaba. Y cuando su respiración se detuvo, algo dentro de mí también murió. Los primeros días después de su partida fueron borrosos. Recuerdo a gente entrando y saliendo de la casa, abrazos que no sentía, palabras que no escuchaba. Recuerdo la cama vacía, las flores marchitas, la ropa que aún tenía su perfume. Pero más que todo, recuerdo el silencio. Un silencio que no era calma. Era ausencia. Un eco frío que me seguía a cada rincón. No importaba si estaba en la cocina, en mi cuarto o caminando por la calle. La sensación era la misma. Ella no estaba. Intenté mantener la rutina. Volver al trabajo, salir con amigos. Sonreír cuando tocaba. Pero todo era mentira. Una actuación torpe, forzada. Porque lo que más deseaba era que alguien me dijera: te entiendo. Yo también la escucho en el silencio. La casa cambió. La luz entraba distinta, como si supiera que algo faltaba. Sus libros seguían en el estante, su taza preferida seguía en la repisa, su bufanda aún colgaba detrás de la puerta. No podía tocarlas. No podía mover nada. Era como si al alterar algo, confirmara que ella no volvería. Y, sin embargo, cada noche, antes de dormir, le hablaba. En voz baja, como si me escuchara. Como si, en algún lugar que no entiendo, pudiera oírme. Si estás ahí, dame una señal, susurraba. Pero no pasaba nada. No creía en fantasmas. No creía en milagros. Pero la necesitaba. Y aunque el mundo seguía girando, dentro de mí, todo seguía detenido en aquel cuarto de hospital donde la vi cerrar los ojos por última vez. A veces soñaba con ella. Sueños breves, sin lógica. A veces solo la veía de espaldas, caminando lejos. Me despertaba llorando, con el corazón desbordado. Otras veces, lo único que quedaba eran los recuerdos. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles viejos en su habitación, encontré algo que no recordaba haber guardado, una pequeña caja metálica, con cintas de vídeo y una cámara digital antigua. Era de Irene. Grabaciones caseras que solíamos hacer cuando niños, y otras más recientes. No la abrí de inmediato. Me temblaban las manos. Había algo sagrado en eso. Pero una voz en mi interior, casi un susurro, me dijo: es hora. Mi hermana tenía una forma muy suya de ver el mundo. Era de esas personas que no temían hablar de la muerte, pero sin drama, sin oscuridad. Para ella, todo era parte de un ciclo. Decía cosas que, en ese momento, yo no comprendía del todo. No somos este cuerpo. Somos algo más, algo que no muere, decía mientras tomaba su café en la terraza, mirando el cielo como si conversara con él. ¿Y qué somos, entonces?, le preguntaba yo, entre cínico y curioso. Luz. Conciencia. Energía que ama. Yo solía reírme.
Le decía que había leído demasiado o visto demasiados documentales raros. Ella solo sonreía, con esa paciencia que solo tienen los que saben algo que los demás aún no descubrieron. En nuestros últimos meses juntos, cuando ya sabíamos que el tiempo se acortaba, sus palabras se volvieron aún más profundas. Un día, me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. Si algún día ves una señal, no la ignores. Voy a intentar hacerme presente, de alguna forma. Solo abre el corazón. No respondí. No podía. La garganta se me cerró. Me costaba imaginar un mundo sin su voz, sin su presencia física. Pero ella hablaba como quien ya había hecho las paces con lo inevitable. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que me estaba preparando. Que me estaba dejando pistas, como quien dibuja un mapa invisible. Me acuerdo también de su risa cuando escuchábamos música. Su canción favorita era una vieja balada que decía algo así como, aunque me vaya, siempre volveré a ti. La ponía una y otra vez, especialmente en los últimos días. A veces lloraba en silencio, escuchándola. Otras veces la cantaba en voz baja, mientras acariciaba mi mano. En su velorio, no quise que sonara ninguna música. Nada me parecía suficiente para honrarla. Durante semanas, me sentí como un cuerpo vacío. Iba y venía. Dormía mal. Comía poco. Solo encontraba algo de consuelo cuando le hablaba en silencio, antes de dormir. Y sin embargo, su voz volvía a mí todo el tiempo. En recuerdos, en frases sueltas, en olores, en esas pequeñas cosas que compartíamos. Y, sobre todo, en esa insistencia suya. La muerte no es el final. Fue pensando en eso que decidí abrir finalmente la caja de las grabaciones. No sabía bien qué buscaba. Tal vez consuelo. Tal vez una distracción. Tal vez, muy en el fondo, la esperanza de verla otra vez, aunque fuera a través de una pantalla. Me senté con la cámara en las manos. Respiré hondo. Y apreté play. Encendí la cámara con cierto temblor en los dedos. La batería aún funcionaba, milagrosamente. El primer vídeo se abrió sin dificultad. Era uno de aquellos días familiares, de risas y tonterías. Estábamos en la cocina, preparando una receta que nunca nos salía bien, galletas de avena. Irene reía detrás de cámara. Su voz era clara, luminosa, llena de esa energía que yo tanto extrañaba. Escucharla de nuevo fue como recibir una caricia inesperada en medio del desierto. Me hizo reír. Me hizo llorar. Pasé a otro vídeo. Este era de un día de campo. Recuerdo que ese día discutimos por algo tonto, creo que por no llevar suficiente agua, y aún así terminamos abrazados, cansados y felices, viendo el atardecer. Miraba la pantalla como quien observa un mundo perdido. Una cápsula de amor, congelada en el tiempo. Y entonces, pasó. Fue en un vídeo corto, sin importancia aparente. Era de una tarde cualquiera, donde ella había dejado la cámara encendida sobre una repisa mientras recogía libros en su cuarto. No había diálogo, solo sonidos del ambiente, pasos, algún murmullo lejano. Y en medio de ese silencio, una voz. Mi cuerpo se tensó. Retrocedí el vídeo. Puse los audífonos. Bajé la luz de la habitación. Volví a reproducirlo. Ahí estaba. Clarísima. Como un susurro suave, pero nítido. Julián. Mi nombre. Con esa entonación dulce, como ella lo decía. El corazón me dio un vuelco. Me levanté de la silla. Caminé de un lado a otro. Volví a sentarme. Respiraba como si acabara de correr una maratón. Volví a escucharlo. 1, 2, 5 veces. Y luego, otro fragmento. No tengas miedo, estoy aquí. Me quedé helado. Esa grabación era vieja. Yo estaba seguro de haberla visto antes. Nunca había escuchado eso. La voz no venía de ella, que estaba en la otra habitación. No, era yo. No había nadie más.
Me dije que era imposible. Que debía haber algún error, una interferencia, un sonido malinterpretado. Pero algo dentro de mí, algo que no venía de la lógica, me decía: es ella. Me senté otra vez, esta vez con las manos temblando. Rebobiné. Play. Ahí estaba. Otra vez. Claramente. Una parte de mí quería gritar, correr, buscar respuestas. Otra parte lloraba en silencio. Porque lo que había escuchado no era una amenaza, ni algo aterrador. Era paz. Era consuelo. Era su voz. Durante horas, no hice otra cosa que escuchar y reescuchar ese momento. No podía explicarlo. No tenía pruebas que pudiera mostrarle al mundo sin que me llamaran loco. Pero en el fondo, lo supe. Había recibido una señal. Y ya nada sería igual. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con la cámara encendida, mirando la misma escena una y otra vez. Y cada vez que escuchaba su voz, algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Era ella. No podía explicarlo, pero lo sabía. Era como si una parte dormida de mi alma se hubiese despertado de golpe. Pero también tenía miedo. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Era solo mi deseo profundo de volver a oírla lo que me hacía imaginar cosas? Al amanecer, llamé a Andrés, un amigo de la universidad. Él trabaja con edición de sonido, tiene buen oído y los pies bien puestos en la tierra. Le pedí que viniera sin decirle mucho. Solo que necesitaba que escuchara algo, y fuera honesto. Llegó al mediodía. Le mostré la grabación. No digas nada, le pedí. Solo escúchalo y dime qué oyes. Puso los audífonos, se concentró. Pasaron unos segundos. Lo vi fruncir el ceño. Luego levantó la mirada y me preguntó: ¿quién dijo tu nombre? Eso es lo que quiero saber, le respondí, conteniendo el temblor en la voz. Volvió a escucharlo. Esta vez detuvo el audio, lo amplificó, retrocedió. Puso filtros. Analizó las ondas. La voz está limpia, dijo finalmente. No es un eco, no es interferencia. Está demasiado clara. Pero no tiene el mismo fondo que las otras voces del vídeo, suena como si viniera de otro lugar. Mi piel se erizó. Andrés me miró en silencio, como si entendiera que esto no era un simple análisis técnico. ¿Quién es ella?, me preguntó. Mi hermana, respondí, con la garganta cerrada. Murió hace 5 meses. No dijo nada más. Solo se quedó ahí, conmigo. En silencio. Un silencio distinto al que me había acompañado todos estos meses. Ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de algo, o de alguien. Después de que se fue, me senté frente a la ventana. El cielo estaba gris, como si también tuviera algo para llorar. Por primera vez, no me importó si alguien más creía. Yo lo había escuchado. Un amigo con conocimientos técnicos también. No era un delirio. No era deseo. Era real. Y con esa certeza, algo dentro de mí empezó a cambiar. Esa noche, me atreví a hacer algo que no había hecho desde su partida. Encendí su lámpara en la mesita, tomé su manta favorita, y le hablé en voz alta. Si fuiste tú, gracias. No sabes cuánto lo necesitaba. Estoy aquí. Y te escucho. Estoy listo para entender. No hubo respuesta inmediata. Ninguna otra voz, ningún temblor extraño, ningún objeto cayendo. Pero algo muy sutil se sintió en el aire. Como una calma tibia, un alivio leve en el pecho. Como si me acariciaran el alma desde dentro. Al día siguiente, decidí guardar la grabación en un lugar seguro. Y algo dentro de mí me dijo que esto solo estaba comenzando. Después de aquella grabación, algo cambió en mí. No solo en la forma de pensar, sino en la forma de sentir la vida. Era como si, de pronto, un velo invisible se hubiera caído frente a mis ojos.
Y las cosas que antes pasaban desapercibidas, empezaron a tener otro significado. El primer, coincidencia, ocurrió 2 días después. Iba manejando rumbo al trabajo, atrapado en el tráfico, con la mente hecha un nudo, cuando en la radio comenzó a sonar una canción que no escuchaba desde que ella se fue. No era cualquier canción. Era su canción. Esa misma que solía repetir una y otra vez en sus últimos meses. La que decía, aunque me vaya, siempre volveré a ti. Me quedé inmóvil. No pude cambiar la estación. No pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. ¿Eres tú?, susurré al aire. Y en ese instante, el semáforo cambió de rojo a verde. Y una mariposa blanca, solitaria, voló justo frente a mi parabrisas. Tal vez para muchos no signifique nada. Pero yo, lo sentí. Era ella. Esa misma noche, mientras leía en mi cama, la luz de la lámpara titiló 2 veces y luego volvió a la normalidad. Nunca antes lo había hecho. Y después de eso, nunca más lo volvió a hacer. El día siguiente, ordenando unos papeles, encontré entre las páginas de un cuaderno viejo una nota escrita por ella. No recordaba haberla visto antes. Decía: si algún día te sientes perdido, busca en el silencio. Yo estaré ahí. Las señales comenzaron a acumularse. Una tras otra. En sueños, la veía más claramente. Ya no de espaldas, ya no lejana. Ahora venía hacia mí, me sonreía, y ponía su mano sobre mi pecho. No hablaba. Pero su mirada lo decía todo. En la cocina, su taza favorita, esa con una grieta en el costado, apareció en la mesa una mañana. Yo no la había puesto ahí. Nadie más vive conmigo. La había guardado en una caja. Lo sé. Lo recuerdo perfectamente. Una noche, justo antes de dormir, sentí el aroma de su perfume. Era suave, floral, ese que siempre usaba en los días especiales. Pero no tenía ninguna lógica. Ese frasco estaba vacío desde hacía meses. Y sin embargo, el aroma estaba ahí, envolviendo la habitación. No sentí miedo. Sentí paz. Sentí compañía. Era como si ella me estuviera diciendo: no estás solo. Nunca lo estuviste. Y fue entonces cuando entendí. Todo lo que me había prometido, lo estaba cumpliendo. Ella me lo dijo. Me advirtió: si algún día ves una señal, no la ignores. Y yo, por fin, estaba dispuesto a ver. A partir de ahí, empecé a hablarle más. En voz alta, como cuando vivía. Le contaba mis días. Le pedía consejos. Le daba las buenas noches. Era como si nuestra conexión nunca se hubiera cortado. Solo se había transformado. Y en el fondo, sentía que algo más venía en camino. Una última señal. Una respuesta que yo aún no tenía, pero que estaba por llegar. Porque en lo más profundo de mi alma, una voz suave me susurraba: aún no has escuchado todo lo que vine a decirte. No recuerdo la hora exacta en que me dormí aquella noche. Solo sé que el cuerpo me pesaba, pero el alma, no. Había algo distinto en el aire. Una especie de quietud, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, la soñé. Pero no fue como los otros sueños. No fue borroso, ni lejano. Fue tan real, tan nítido, que al despertar, aún podía sentir su abrazo. Estábamos en un campo abierto, lleno de luz. Sin edificios, sin calles, sin tiempo. Ella estaba de pie frente a mí. Sonreía. Llevaba ese vestido azul que tanto le gustaba y el cabello suelto, agitado por un viento suave que no parecía venir de ningún lado. Yo no podía hablar. Me costaba incluso respirar. Solo la miraba, y lloraba. Ella se acercó, me tomó las manos y me dijo, con esa voz que tanto había extrañado: no tengas miedo. Estoy bien. Y tú también vas a estarlo. Sentí que el corazón me latía como si volviera a nacer. ¿Por qué volviste?
Logré preguntarle con un hilo de voz. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué no soltaste el hilo? Y porque aún había algo que necesitabas escuchar. Entonces apoyó una mano en mi pecho. Sentí un calor profundo, como si su energía entrara en mí. No estás roto, Julián. Solo estás abriéndote. Lo que vivimos juntos fue verdadero. Y lo que vivimos después de mi partida, también lo es. Me abrazó. Un abrazo largo. Con ese mismo olor de siempre. Con esa misma calma que solo ella sabía darme. Y ahí, en medio de ese abrazo, me susurró al oído. Perdónate por lo que no pudiste hacer. Yo no sufrí como tú crees. Y nunca estuve sola. Me llevaron con amor. Solo quiero que seas feliz. Que vivas. Que sigas amando. No pude contener las lágrimas. Le dije cuánto la extrañaba. Le pedí que no se fuera. Le dije que no estaba listo para dejarla ir. Y ella, solo me sonrió. No tienes que dejarme ir. Solo tienes que dejar de cargar el dolor. Yo estoy contigo. Solo que de otra forma. El sueño terminó con ella alejándose lentamente. No caminaba, flotaba, como si se fundiera con la luz misma. Pero antes de desvanecerse, giró una última vez y me dijo: esta será la última señal clara. Pero vendré en otras formas. En otras luces. En otras voces. Y tú sabrás que soy yo. Desperté con los ojos húmedos. Pero por primera vez, no lloraba de tristeza. Lloraba de gratitud. De alivio. La habitación estaba en silencio. Pero no era el silencio frío de antes. Era un silencio lleno de presencia. Me levanté, abrí la ventana, y el aire me acarició el rostro como una mano invisible. Y ahí entendí algo que cambió mi vida. Ella no se fue. Nunca se fue. Solo cambió de lugar. De forma. De vibración. Pero su amor sigue aquí. Y seguirá. Mientras yo recuerde. Mientras yo crea. Mientras yo ame. Si llegaste hasta aquí, tal vez es porque tú también estás esperando una señal. Tal vez perdiste a alguien que amabas con todo tu corazón. Tal vez te aferras a una foto, a un olor, a un recuerdo, porque duele aceptar el silencio. O tal vez simplemente sientes que, aunque todos te digan que hay que seguir adelante, una parte de ti no puede, porque aún espera algo más. Yo también esperé. Durante meses, creí que el dolor me iba a consumir por dentro. Pensé que el mundo se había vuelto más frío, más gris, más injusto. Y llegué a pensar que, si no la tenía aquí, ya nada valía la pena. Pero entonces, algo sucedió. Una voz. Una grabación. Una puerta invisible que se abrió sin que yo la forzara. Y no fue solo un milagro aislado. Fue una cadena de señales, pequeñas y grandes, que me fueron recordando lo que ella ya me había dicho en vida. La muerte no es el final. Hoy quiero decirte esto, con todo mi corazón. Si tú también estás esperando una señal, no la busques con desesperación. No te obsesiones con los ruidos, con las sombras, con las fechas. En vez de eso, abre el alma. Permite que la presencia llegue en su forma. Porque llegará. Tal vez en un sueño. Tal vez en una canción. Tal vez en una palabra que alguien dice sin saber, y que toca justo donde duele. No estás loco. No estás solo. Y no eres débil por seguir amando a alguien que ya no está físicamente. El amor verdadero no se corta con la muerte. Al contrario. Se purifica. Se vuelve eterno. Y cuando el alma está lista, las señales aparecen. Tal vez no como las mías. Tal vez no con una voz clara en una grabación. Pero sí con esa certeza suave, interna, que te dice: aquí estoy. Siempre estuve. A ti, que has perdido. A ti, que te preguntas si te escuchan, si te ven, si aún te aman.
Yo te digo, sí. Desde donde están, ellos también te buscan. También te cuidan. También quieren verte sonreír de nuevo. Y cuando menos lo esperes. Cuando estés tranquilo, cuando sueltes un poco el dolor. Vas a sentirlo. Ese momento sutil. Ese instante que no se puede explicar. Ese suspiro que no viene de ti. Esa lágrima que limpia, no que duele. Esa es la señal. Y cuando llegue, solo di: gracias. Sé que eres tú.